Buenas tardes chicos, hoy la clase se las voy a mandar grabadas, si no se aburren de tener que leer tanto las clases como por ahí. Yo ya me estoy aburriendo de escribirlas. Sí, mi consejo es que a medida que la vayan viendo, vayan tomando apuntes, así tienen que escuchar una sola vez, así como si fuese una clase en el aula. Bien, en esta clase lo que vamos a empezar a ver es a Gustavo Adolfo Bécquer y con él vamos a ir cerrando el movimiento romántico. Y ahí viene la primera cuestión que necesito que quede bastante clara, que es si Gustavo Adolfo Bécquer pertenece o no al movimiento romántico. Yo no sé si se acuerdan, pero en la clase sobre romanticismo dijimos que en 1854 se daba por finalizado el romanticismo en Europa. Y pensemos que Gustavo Adolfo Bécquer está naciendo en el 36 y su primera publicación, que es una de sus leyendas, es en el 58. Es decir que, si hablamos cronológicamente, Bécquer no va a formar parte de este movimiento. Ahora bien, tranquilamente podríamos usar una categoría que ya hemos utilizado en otros momentos, que es la de fruto tardío. Es decir, Gustavo Adolfo Bécquer es el fruto tardío español del romanticismo. Sin embargo, no es la única razón por la cual ponemos en duda si Gustavo Adolfo Bécquer es o no es romántico. ¿Sí? Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Cuando ustedes lean la diferente bibliografía sobre él, van a ver que no hay un acuerdo en dónde ubicarlo. Personalmente, me gusta el concepto de neorromanticismo porque me da la sensación de que podemos pensar que Gustavo Bécquer es como una especie de renovación del movimiento y esa renovación significa también algunos cambios. Hay autores que lo van a ubicar como postromántico. El tema es que el postromántico da la sensación de que el romanticismo ya pasó y sin embargo en él encontramos algunos elementos románticos. Todo el tiempo va a estar este juego de si Bécquer y junto con él hay otra, una poetisa, si Rosalía de Castro, una gallega, que también queda ahí en ese borde de decir, bueno, ¿son o no son románticos? ¿Sí? Personalmente, vuelvo a decir, me gusta más el concepto de neorromanticismo. Ustedes pueden elegir el que quieran siempre y cuando lo tengan justificado, digamos, de dónde argumentar. ¿Por qué me gusta el del neorromanticismo? Porque yo creo que Bécquer aporta cosas que el romanticismo no había aportado en su momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para entender esto yo les sugiero que en algún momento lean alguna poesía, como el Canto a Teresa, por ejemplo, de José de Espronceda. José de Espronceda es un poeta del romanticismo español, que también estaría bueno que lo podamos ver, pero no podemos por tiempo. La verdad que el romanticismo en España fue muy importante y aportó un montón de escritores que nos llevaría todo el año a verlos a todos, ¿sí? Entonces hay que hacer una selección, ya con 3 escritores románticos que hemos trabajado es como bastante, digamos, tenemos otras cuestiones que ver también. Entonces yo les sugiero por ahí buscar la poesía de él y buscar la de Bécquer y leerlas a la vez y ahí van a notar algunas diferencias. Por ejemplo, la primera en el tono, ¿sí? El tono que van a utilizar los románticos por excelencia es un tono que parece un himno, un grito, ¿sí? Una voz elevada en su poesía. En cambio, las poesías de Bécquer van a tener un tono como un susurro, suaves, delicadas, ¿sí? Otra de las diferencias que tienen es que Bécquer va a hacer muchísima metapoesía, algo que vamos a ver en la clase que viene. Y los románticos casi que no habían hecho esto, sino no habían hecho poesías que hablaran de la propia poesía. Los procedimientos que va a utilizar, la clase que viene también vamos a trabajar el paralelismo, vamos a ver que las poesías de Bécquer son poesías, si bien son sencillas, son poesías cuidadas, con recursos, lo que muestra que no es que él escribió a la suerte de la inspiración y no corrigió como decían que hacían los románticos. No, evidentemente hay un trabajo con la palabra que no es propio del romanticismo. Pero por el otro lado vamos a encontrar que las temáticas siguen siendo un poco las mismas. Sí, ve que va a hablar del amor, ve que va a ubicar
sus leyendas, por ejemplo, muchas veces de noche, o sea que va a aparecer el nocturno. Entonces, aparecen como el tema de la soledad, los amores desdichados, la libertad, o sea, como que las temáticas siguen siendo, en cierta medida, temáticas propias del romanticismo. La otra cuestión que lo aleja del romanticismo es el lenguaje, ¿sí? Un lenguaje bastante más sencillo y que hace que el texto sea mucho más cercano a nosotros de lo que lo van a hacer los textos románticos, ¿sí? Algunos autores van a hablar también de que ya se empieza a ver en Becker algunos elementos realistas. Pensemos que él ya es contemporáneo de Pérez Galdós, que es el autor realista que vamos a trabajar. Pero la realidad es que cuesta ver esos elementos realistas que dicen algunos. Bien, ¿por qué es importante? ¿Sí? Aclarado ya esto de dónde lo ubicamos. ¿Por qué es importante Becker? Bueno, Damaso Alonso va a decir porque es el arranque de la poesía contemporánea. Hay como una distancia entre esa poesía romántica y las poesías de Becker y tienen que ver un poco con esto que les decía recién de ese lenguaje sencillo. Yo leo una poesía de Becker, hoy los cielos y la tierra me sonríen, hoy ha llegado al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, me ha mirado, hoy creo en Dios. Es un lenguaje que me parece cercano, una poesía que está cerca de nosotros, ¿sí? Sin embargo, son textos que fueron escritos hace más de 150 años. Y eso no pasa con los otros románticos. Los otros románticos tenían un lenguaje que se nota alejado. Pensemos que Becker, para hacer una comparación que ustedes conozcan, escribió, qué sé yo, 10 años antes de lo que se escribe acá el Martín Fierro. Y nosotros leemos el Martín Fierro y su lenguaje no nos parece cercano a nosotros, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero seguramente han trabajado. Lo que dice Harold Bloom sobre la literatura y su poder de asimilación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice que Harold Bloom dice que la literatura tiene esa capacidad de desnaturalizar, que nos hace sentir extraño en nuestra propia casa o hacer que algo lejano a nosotros sea cercano? Bueno, en realidad es lo que hace justamente la poesía de Becker. Son poesías lejanas, pero que a nosotros nos parecen que nos están hablando de una temática muy relacionada con nosotros, ¿sí? Porque trabaja temáticas muy universales. ¿Cómo? Es importante su obra, le vamos a dedicar 2 clases si tienen tiempo de leerlo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar una breve presentación, que es esto que estoy haciendo ahora, y después vamos a ver las leyendas. Y la clase que viene nos vamos a dedicar a la rima y un poquito a algunas de sus cartas. Con respecto a su vida, Gustavo Becker, en realidad Becker no era su apellido, sino que era un apellido de un antepasado, pero ya su papá, que era pintor, lo va a tomar, ¿sí? Su verdadero apellido era Domingo Bastida. Lo va a tomar porque Becker sonaba mejor para una cuestión de las artes plásticas y eso hizo su padre y él también, Gustavo lo va a repetir. Va a nacer en 1836 y va a morir en 1870, o sea que es otro de los grandes románticos que mueren muy joven. Va a morir a los 34 años, una vida muy desgraciada, o sea que su vida sí es muy romántica, digamos, porque la verdad que le pasó de todo, ¿sí? Sus papás mueren muy joven, cuando él era muy chico, tuvo unas historias de amor muy desdichadas, vivió un montón de problemas económicos, en parte porque se negaba a escribir para publicar, ¿sí? Tenía esa idea todavía romántica de publicar, de escribir según la inspiración y no por dinero, problemas de salud, o sea, termina muriendo de una enfermedad pulmonar, pero la verdad es que había sufrido varias veces enfermedades bastante terribles. Cuando se había decidido a publicar sus rimas, se la entrega a su mecena, que era González Bravo, que era un ministro, y justo se desata una revuelta y atacan la casa de este hombre, la incendian y se pierde el manuscrito. Y era la única copia que él tenía de sus rimas, y las que nos llegan a nosotros aparecen en un cuaderno en el que él después va a escribir rimas que recuerdo del libro perdido, o sea, hasta en su obra ha sido
muy desgraciado. Su hermano, que era como que dice su única familia, su hermano Valeriano, que también era pintor, también muere muy joven. Sí, entonces es como que le ha pasado de todo. Él nace en Sevilla, pero se va a mudar a Madrid, donde va a desarrollar su vida literaria. Pero la realidad es que Becker, si cuando hablábamos de Larra, decíamos que era un escritor de su época, de su tiempo, y que necesitábamos conocer su realidad para entenderlo, la verdad que con Becker nos pasa todo lo contrario. ¿Sí? Becker es un poeta universal, hace una poesía que podríamos decir pura, hace una poesía que no es comprometida, tampoco lo son sus leyendas, entonces no, su vida no es algo que tengamos que saber, ni tampoco los acontecimientos políticos que se dieron en esa época. Sí ubicarlo en este espacio ahí entre el romanticismo y el realismo, que es el movimiento que sigue, y sí saber en qué época escribió, porque si nosotros hacemos una lectura de sus rimas desde el siglo XXI, por momentos nos van a parecer machistas, entonces hay que saber que lo escribió hace 160 años, digamos, como para tener las cuestiones importantes que hay que saber, ¿sí? De su vida solamente eso, el movimiento y el hecho de que escribió hace tiempo, digamos, para que no lo cataloguemos con una mirada muy del siglo XXI, ¿sí? Pero por lo demás, no necesitamos saber nada de su contexto. Además, en la bibliografía tienen varios textos que hablan de su vida. Eso también les iba a aclarar. En algunos de los textos intentan todo el tiempo pensar quiénes son las mujeres que han inspirado la poesía beckeriana. Y la verdad, bueno, nosotros ya sabemos con la teoría de la muerte del autor que eso no importa. Entonces, no le den demasiada importancia cuando alguna bibliografía intenta hacer eso, digamos. No podemos saber en qué mujer pensaba Becker y si es que pensaba en alguna mujer, porque en realidad la mujer beckeriana es una mujer totalmente idealizada, ¿sí? Con respecto a sus obras, él empieza cuando llega a Madrid a hacer algunas obras de teatro. Primero hace traducciones de obras de teatro que nunca se llegan a estrenar, y después bajo un seudónimo empieza a hacer colaboraciones con otro escritor para algunas zarzuelas y algunas obras de teatro que no tienen ningún tipo de importancia literaria. Va a colaborar en los periódicos. En esa época los escritores publicaban en periódicos básicamente, sí, sobre todo en el contemporáneo y la época. Su primera producción se conoce como Los Templos de España. Él llega con la idea de que quiere hacer unos textos no literarios, sino que eran multidisciplinar, podríamos decirlo para usar una palabra que se utiliza ahora, sobre los diferentes templos que había en España. Si ustedes piensan que España es un pueblo que está lleno de iglesias, lleno, y que cada iglesia es una construcción muy importante, con mucha elaboración, con mucha historia, porque son templos bastante antiguos, muchos de la Edad Media. Entonces, él quería hacer un libro o publicaciones recolectando diferentes estudios sobre las diferentes iglesias. Él hace uno, por ejemplo, sobre la iglesia de Toledo. Esta es la primera entrega de los templos de España, sale en 1857 y hay otras publicaciones en el 58. No solo publica él, sino que él dirige a otros, como por ejemplo algún arquitecto, algo para que hagan sus aportes. La verdad es que fue un verdadero fracaso, pero se cree, los críticos van a considerar que le dio una serie de elementos propios para después escribir las leyendas, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Después tenemos, bueno, su obra por la cual es más conocido y lo que le ha pasado a la inmortalidad, que son sus rimas, que en realidad él publica pocas de sus rimas en vida, sí, la edición que nosotros conocemos, una que hacen postmort sus amigos, que se publica en 1871, digamos que sus amigos revisan sus apuntes y con eso construyen el libro de rimas que se conoce. Después tiene dos grupos de cartas que se llaman
Cartas literarias a una mujer, que son 4 cartas, donde va a aparecer todo lo que es su teoría literaria, lo que Becker piensa de qué es la poesía, que vamos a trabajar un poquito en la clase que viene junto con las rimas. Y después tiene otras 9 cartas que se llaman Desde mi celda, que las va a escribir cuando está en el monasterio de Veruela. Como estaba enfermo, en esa época se creía que determinados lugares tenían aires curativos y él va a ese lugar para sanarse y desde ahí, para cumplir con su trabajo en el contemporáneo, en el diario, va a hacer esas 9 cartas, y esto sucede en 1864. Esas cartas es como un poco difícil catalogarlas porque son escritos variados, algunos van a decir que son como pequeños ensayos, creo yo que no llegan a ser ensayo. Vamos a ver en ellas cuestiones personales, pero también cuestiones que tienen que ver con el costumbrismo propio del lugar de Veruela donde él está, ¿sí? Las 4 primeras son como más autobiográficas, habla de las etapas de su vida y cosas así, y en las otras va a retomar cuestiones costumbristas, dentro de ellas hay como un bosquejo de una de sus leyendas. Otro texto que es interesante es el prólogo que le hace a un libro que se llama La soledad, de Augusto Ferrán. Augusto Ferrán es un escritor amigo, y él le hace el prólogo. Este texto no es de lectura obligatoria, pero si alguno decide trabajar metapoesía en Becker, también es importante que lo lea, porque ahí está, junto con las cartas literarias, todas sus concepciones y sus formas de pensar, que en cierta parte también muestran cómo lo alejan del realismo, ¿sí? Y después, digo después, pero en realidad las leyendas se conocen antes, están las leyendas, que es el tema que vamos a trabajar hoy. La verdad que tranquilamente se podría trabajar todo interrelacionado, ¿sí? Cernuda va a decir que es difícil separar su verso de su prosa, porque ambas son su obra poética. Iris Zabala dice que algo parecido, ¿no? Que no hay que separarlos, que hay que estudiarlos juntos porque tienen la misma atmósfera, el mismo tono, la misma temática. Yo la separo en 2 clases para trabajarla, pero si ustedes eligen en algún momento trabajar Becker, tranquilamente pueden trabajar alguna de sus leyendas, alguna de sus cartas y algunas de sus rimas todas mezcladas. ¿Qué podemos decir de las leyendas? Bueno, en general se le dieron mucha menos importancia porque la obra importante eran las rimas, y Becker era poeta, no era prosista, entonces quedaron como olvidadas o relegadas, se trabajan como en relación. Pero la verdad es que tienen una gran calidad literaria, ¿sí? Algunos realmente se pueden trabajar como verdaderos cuentos. Los críticos van a decir que hay una especie de prosa poética, dice, ¿sí? Porque va a trabajar todo ese lenguaje poético propio de la poesía que trae porque es un poeta, pero la prosa no deja de ser importante, o sea, los sucesos que se narran, cómo se narran, también están muy, muy bien construidos, o sea que son realmente importantes. Las leyendas no todas son invención de él va a tomar cuestiones populares y las va a escribir dándole un nivel sin precedentes, digamos, en la leyenda, que en general se ve más como un género menor. En realidad esto de rescatar las leyendas no es propio de Becker, sino es algo que hace el romanticismo, ¿sí? El romanticismo en general va a cultivar las leyendas. Nosotros no lo hablamos las clases pasadas, pero ya Zorrilla había establecido las convenciones del género de la leyenda romántica, entonces había dicho que tenían que transcurrir en un ambiente medieval, que tenían que tratar temáticas españolas, que tenían que recoger la tradición y que tenía que haber una presencia sobrenatural y dentro de lo posible sobrenatural cristiana. Recuerden que Zorrilla pertenecía al romanticismo católico. En esa misma línea es que va a trabajar Becker, pero dándole un nivel literario sin precedente. La estructura que respetan estas leyendas es como bastante similar entre ellas. Generalmente hay una introducción donde se va a presentar al narrador. Muchas veces el narrador aparece en primera persona, acuérdense del yo, el subjetivismo propio del romanticismo. Muchas veces va a decir
que en esa introducción que esta leyenda él se la contaron, o sea, como intentando rescatar esta idea de que es algo de la tradición oral y no que él la ha inventado. Generalmente aparece con paisajes realistas, paisajes reconocibles, ¿sí? De Toledo, de Soria, de la propia Sevilla, de donde es él, pero luego se va volviendo en un ambiente fantástico, ¿sí? Recuerden que es una de las características de la leyenda, lo sobrenatural. Van a transcurrir un tiempo pasado, ¿sí? Becker se va a evadir al pasado, sobre todo una cuestión medieval. Respecto a los protagonistas, van a aparecer en general hombres valientes y mujeres bellas, ¿sí? En general, la característica que Becker le va a dejar a las mujeres es la cuestión de la belleza, digamos, porque, bueno, hay una crítica que va a decir que al no entender a las mujeres, le quedaban dos opciones, se la tenía súper idealizada, no entender las mujeres reales, las mujeres eran ángeles o demonios, y esto de los ángeles, las mujeres ángeles, las mujeres demonios, lo vamos a ver todo el tiempo en varias de sus leyendas. Vamos a encontrar como procedimiento que se utiliza mucho el elemento sensorial, sobre todo imágenes visuales. Pensemos que viene de una familia de pintores, él mismo pintaba, dibujaba, o sea que las imágenes visuales son muchas, pero también hay muchas imágenes auditivas. Obviamente va a utilizar un lenguaje musical, pero a la vez es un lenguaje sencillo. La trama también es sencilla porque estaba dirigida a un público no especializado. ¿Sí? Estas leyendas se van a publicar en diarios con un intento de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y generalmente van a tener un epílogo. Estas leyendas van a vacilar entre lo real y lo sobrenatural, ¿no? Digo esto, supongo que a todos se le viene a la mente la definición que tenemos del género fantástico. ¿De dónde toma las leyendas? Generalmente pone, sí, leyenda soriana, leyenda servillana, pero las toma de diferentes fuentes, entre ellas el romancero, la historia local, la tradición, bueno, las creencias religiosas que tiene España. Es decir, que anda como recolectando diferentes leyendas que circulaban por España. La primera que se publica se llama El caudillo de las manos rojas y en realidad no la publica Becker, sino que la publica un amigo en el 58, cuando Becker estaba enfermo y sus amigos para ayudarlo revisan sus apuntes. Se ve que a los amigos les encantaba revisar las cosas a Becker, ahora estoy pensando. La encuentran y la publican para que haga algún dinero. Ahí es como que él ve, pareciera que puede vivir de esto y comienza a publicar entre el 60 y el 63. Se van a publicar la mayoría de sus leyendas. En el 64 se publica la última, que es la leyenda de Pasión. En total, ¿cuántas leyendas son? Bueno, ahí tenemos como una pequeña discusión. Si contamos todas las que hay, van a decir que son 22, pero algunos van a restar algunas porque hay una que está inconclusa, hay otra que está dentro de las cartas desde mi celda, y hay otra que no tiene ningún elemento sobrenatural. Y todos sabemos que la leyenda tiene que tener un elemento sobrenatural. Entonces, muchas veces no la consideran leyenda, sino más bien un cuento, ¿sí? Pero se habla entre 17 si sacamos todas las dudosas, digamos, y 22 si contamos todas. Los temas son netamente románticos, ¿sí? La melancolía, la tristeza, el ensueño, la evasión, el medievalismo, lo sobrenatural, la irracional, el tema de la pasión, la soledad, la libertad. Van a aparecer muchísimo las ruinas, los cementerios y obviamente aparece el tema del amor idealizado. Muchas de las cosas que toma las va a tomar del folclore. Yo les voy a pedir como lectura obligatoria, ¿sí? Algunas leyendas en concreto. Lo ideal sería que las puedan leer a todos. Si alguno decide para su final trabajar a Becker, las va a tener que leer a todas, pero si no, les voy a invitar a que lean El Monte de las Ánimas, porque esa tiene los elementos propios del romanticismo. Es una de sus leyendas más populares y hace algo que ya habíamos visto en Zorrilla, que es unir dos leyendas. Aparece la noche de difunto, que es una de las noches, creo, más representada y más retomada por el romanticismo. Le encanta ese día. Aparece la presencia de la mujer diabólica,
¿sí? Y también es magistral cómo pinta el tema del miedo y construye esta mezcla entre lo interno, lo subjetivo y lo objetivo, lo de afuera, lo de adentro, y ese juego, esa vacilación entre lo racional y lo irracional, lo real y lo fantástico, es impresionante en esa leyenda, así que les voy a pedir que la lean. También lean El rayo de luna, que aparece otra vez esta idea de la mujer idealizada, la búsqueda de esta mujer idealizada, que en realidad obviamente no existe. Su personaje se llama Manrique, y seguramente llegó Manrique y a ustedes les remite al autor de Las coplas de la muerte de su padre, y no es casual de que le haya puesto ese mismo nombre. Ahí aparece la proyección, o sea, podemos hablar de que es la mujer ideal, pero también a Manrique lo podemos pensar justamente por el nombre como un escritor que está en búsqueda de esa poesía ideal que también es inalcanzable. Y aparece otro tema también romántico, el de la soledad. También lean La Corza Blanca, que es una de las más delicadas de sus leyendas y que retoma un tema que es muy común en España, que es la transformación. No quiero contarles demasiado porque les estoy adelantando el argumento, pero es el tema de la transformación de una mujer. Así que es un tema que se repite muchísimo. A nosotros nos va a llamar la atención, pero en la literatura española aparece mucho. Bueno, La promesa, Maese Pérez el organista, El aderezo de Esmeralda, que esa me parece que no está en el libro que yo le subí en el Drive, justamente porque es una de las que se discute si es o no es leyenda, pero me gustaría que la lean para que vean por qué la sacan de las otras, porque es diferente a las otras, va a transcurrir en Madrid en la época en que vive Becker, digamos, de que no hay una evasión al pasado y tampoco hay elementos sobrenaturales, entonces no cumpliría con la leyenda romántica, digamos, pero les pido que la vean. Y la que sí vamos a leer ahora juntos, que es muy conocida, se llama Los ojos verdes, y que trata el otro de los grandes temas beckerianos, que es la mujer que con su belleza lleva a los hombres a la perdición. Y esa la vamos a trabajar ahora. ¿Qué sustento teórico? Sí, siempre tratamos de darle un sustento teórico de dónde trabajar los textos. Bueno, tranquilamente, esto no quiere decir que ustedes no lo puedan trabajar de otro lugar, pero tranquilamente las leyendas beckerianas se pueden trabajar desde el texto La morfología del cuento de Propp. Sí, no sé si lo han visto, seguramente lo deben conocer, igual lo tienen en la bibliografía. Propp va a plantear en los cuentos populares existen como 30 funciones que se cumplen. Gray más después va a decir que son 20. No siempre están en los cuentos, están las 30 o las 20, pero sí aparecen en el mismo orden. ¿Qué son las funciones? Son diferentes acciones que se llevan a cabo y que son sumamente importantes para el desarrollo de la intriga. Sí, es un análisis que tiene que ver con la estructura, no con el contenido. Y esas acciones sí siempre se expresan con un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué funciones aparecen? El alejamiento. ¿Sí? Siempre hay un personaje que se aleja. Siempre aparece una prohibición. Alguien va a decir tal cosa no se puede hacer. ¿Sí? Piensen ustedes incluso en los cuentos infantiles cómo estas funciones se repiten. O sea, los personajes van cambiando, pero estas funciones se repiten en un montón de cuentos y tranquilamente lo podemos analizar en las leyendas beckerianas, la mayoría de ellos. También siempre hay una transgresión. Hay alguien, generalmente el héroe, que no cumple. Si le dijeron no hagas eso o no vayas para allá, y él va a ir para ese lugar, ¿sí? Aparece el engaño, esa es otra de las funciones, la complicidad. Aparecen también la carencia, o sea, hay algo que me falta, hay algo que necesito, por eso generalmente voy a transgredir la norma. Hay una partida, hay un donante, hay alguien que me da algo, ¿sí? El donante a veces me da un elemento que necesito, ¿sí? A veces en los cuentos infantiles el que me da la espada es el que me da la herramienta, pero a veces el donante es el que me advierte, que dice no hagas esto, ¿sí? Hay una reacción,
hay una tarea difícil, una empresa a cumplir, esa tarea después es la tarea cumplida. Hay también un reconocimiento donde ese engaño anterior se revela y siempre hay un castigo. El héroe siempre recibe un castigo. Estas son algunas de las funciones. Son 30, yo les nombro las más conocidas y las que más nos van a servir. Desde esas teorías nosotros tranquilamente podemos analizar las diferentes leyendas beckerianas. Vamos ahora a pasar a la lectura de Los Ojos Verdes, que es una de sus leyendas también más conocidas y es una leyenda hermosa, creo yo. Otra de las virtudes que tiene Becker es que tranquilamente lo pueden trabajar en la escuela secundaria, ¿sí? Es un autor que se puede llevar. Esta leyenda, muchos críticos la relacionan con una de sus rimas, que ya la vamos a trabajar la clase que viene. Se las leo rapidito para que vean esto de la mujer idealizada de la que les hablaba, que aparecen tanto en sus rimas como en su leyenda. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Y ahora sí, pasamos directamente a la leyenda, Los Ojos Verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel. Luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no lo podré describir tal cual ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Acá tenemos claramente una introducción, ¿sí? Algo que es propio de las leyendas románticas. Aparece el yo, ¿sí? Yo lo he visto, yo lo quería escribir, ese yo bien subjetivo, bien romántico. Vieron que aparecen imágenes visuales, luminoso, transparente, y esta relación con la pintura, ¿sí? Él dice que va a pintar un boceto. Y acá empezamos con el primer apartado. Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar, uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. ¿Vieron el tono lírico que tiene, no? Sí. O sea, está narrando una acción, está pasando algo, pero le da un tono bien lírico. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de Montero no he visto mejor golpe, pero por San Saturio, patrón de Soria, ¿sí? Es una leyenda que va a ubicar en Soria, le dijimos lugares reconocibles, van a ver que al principio nombra lugares que tienen un referente real. Cortarle el paso por esas carrascas, azuzar los perros, soplar en esas trompas hasta echar los hígados y hundirle a los corceles unas cuartas de hierro a los cijarres. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los álamos y si la salva antes de morir, podemos darlo por perdido? Las cuencas del Moncayo, otra referencia extratextual, perdón. Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada y las voces de los pajes resonaron con nueva furia. Y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Acá tenemos toda una situación inicial, ¿no? Pero va a decir
que antes de que se empiecen a cumplir con esas funciones que tienen todos los cuentos, hay como una presentación, una situación inicial que es la que se va a ir transformando. Sigo leyendo. Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los labreles llegó a la carrasca jadeante y cubierta de las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto, alto, todo el mundo! Gritó Íñigo entonces. Estaba de Dios que había de marcharse, y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenara. ¿Qué haces?, exclamó, dirigiéndose a su montera, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida? ¿Que es la primera que cae por mis propias manos? Y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque. ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había alguien que se alejaba del grupo, no dentro de las funciones? Bueno, acá se va a alejar. Señor, murmuró Íñigo entre dientes, es imposible pasar este punto. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque esa trocha, prosiguió el montero, conduce a la fuente de los álamos. La fuente de los álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar sus corrientes paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo las salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Ahí está la prohibición, ¿sí? Le dice, no podemos ir ahí porque hay un ser, un espíritu del mal. Y ahí aparece el tema de la ondina, que es un tema muy presente en la literatura española. Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. Hay como una especie de acuerdo, ¿sí? El animal que va por ahí no se sigue, no se corre aunque esté herido. Pieza perdida. Primero perderé yo el señorío de mis padres y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venado. La primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distinguen intervalos desde aquí. Las piernas le faltan, su carrera se acorta. Déjame, suelta esa trivia o te revuelco en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitadores, su relámpago, sus caballos míos. Si lo alcanzas, manda a engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de otro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos con alrededor suyo. Todos, como él, permanecían inmóviles y consternados. El montero exclamó al fin, señores, vosotros lo habéis visto, me he puesto a morir entre los pies de su caballo para detenerlo. Yo he cumplido con mi deber, con el diablo no sirve en valentía. Hasta aquí llega el montera con su ballesta, de aquí en adelante que pruebe a pasar el capellán con su hisopo. Ahí está la transgresión. El héroe no ha cumplido con la advertencia de Íñigo que le ha dicho claramente, ¿sí?, que no puede pasar por ahí, ¿sí? Íñigo es una especie de donante, él le da la advertencia, le dice, ojo, pero el otro no le interesa, va a transgredir como sea esa prohibición de no ir a ese lugar. Y la historia sigue en un segundo apartado que ya transcurre en otro momento. Tenéis la color quebrada, andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto, en que llegasteis a la fuente de los álamos, en pos de la res herida, diríjase que una mala bruja os ha encajinado con sus hechizos. Pero no vais a los montes procedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos.
solo con esas cavilaciones que os persiguen. Todas las mañanas tomáis las ballestas para enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálidos y fatigados del castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la casa. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de lo que más os queréis? Mientras Iñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo del monte. Después de un largo silencio, que solo interrumpía el chirrido de la hoja al rebalar sobre la pumentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras. Iñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras, y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre, dime, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? ¿Una mujer?, exclamó el montero con asombro y mirando de hito en hito. Sí, dijo el joven, es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar este secreto eternamente, pero no es ya posible. Rebosa en mi corazón y asoma a mi semblante. Voy pues a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que, al parecer, solo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella. El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarse junto al escaño de su señor, de que no apartaba un punto los espantados ojos. Esto, después de coordinar sus ideas, prosiguió así. Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos y atravesando sus aguas recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio, mira. La fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Fíjense la descripción del paisaje, algo muy romántico, pero fíjense también cómo ese paisaje que era soriano ahora de pronto ya empieza a ser más idílico, más fantástico, ¿no? Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre las céspedes y susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino y se repliegan sobre sí mismas y saltan y huyen y corren, unas veces con risas, otras con suspiros hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de las fuentes misteriosas, para estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo allí es grande, la soledad con sus mil rumores desconocidos vive en aquel lugar y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua parece que no hablan los invisibles espíritus de la... Cuando al depuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la casa, no. Iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas, no sé qué, una locura. El día que salté sobre ella con mi relámpago, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Y acá me detengo en otra cuestión. Becker va a utilizar muchísimo los ojos, ¿sí? En más de un tercio de sus rimas aparecen, en un montón de sus leyendas aparecen los ojos. Generalmente son ojos de mujer. Es una de las pocas partes físicas de la mujer que él va a describir ojos de todos colores, como en este caso van a ser ojos verdes, ¿sí? Y esto se debe a la idea, ¿no?, que a través de los ojos, se puede ver el alma, ¿no? Hay una cuestión ahí, por eso sí aparece ese elemento de un cuerpo de una mujer cuando el resto está idealizado. En general, como vimos en la poesía que leí hace un rato,
La mujer no tiene cuerpo, es incorpórea. Sigo con la leyenda. Tal vez sería un rayo de sol que serpió fugitivo entre sus espumas, tal vez una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyas cálices parecen esmeraldas. No sé, yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, ¿sí? Los ojos y las miradas en Becker son fundamentales. Se puede hacer todo un trabajo sobre ese tema. Una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, de encontrar una persona con unos ojos como aquello. En su busca fue un día y otro aquel sitio. Acá aparece otra función que es la carencia. Él siente que necesita ver esos ojos o ver a quién pertenecen los ojos de esa mujer. Y también aparece el engaño del agresor, digamos, porque después, bueno, les estoy adelantando el final, pero no importa. Vamos a descubrir que en realidad no es una mujer o no es totalmente una mujer lo que aparece, ¿sí? Hay una especie de engaño ahí. Por último, una tarde yo me creí juguete de un sueño, pero no, es verdad. La he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde encontré sentada en mi puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz, fíjense que es un tanto incorpórea, ¿no? Sus cabellos, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto. Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavado en la mente, unos ojos que de un color imposible, unos ojos verdes, exclamó Íñigo con un acento de profundo terror, incorporándose de un salto en su asiento. Fernando le miró a su vez asombrado de que concluyese lo que iba a decir y le preguntó con una mezcla de ansiedad y alegría, ¿la conoces? Oh, no, dijo el montero, líbrame Dios de conocerla, pero mis padres, al prohibirme llegar a esos lugares, me dijo 1000 veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Sí, acá otra función, el dador le está dando información. Yo os conjuro, por lo que más améis en la tierra, a no volver a la fuente de los álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis, muriendo el delito de haber encenegado sus ondas. Por lo que más amo, murmuró el joven con una triste sonrisa. Sí, prosiguió el anciano, por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas de la que el cielo destina por vuestra esposa, por la de un servidor que os has visto nacer. ¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué yo daría el amor de mis padres, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que puedan atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. Mira cómo podré ya dejar de buscarlo. Sí, fíjense cómo reacciona el héroe frente al pedido del donante. El donante le dice, por lo que más quieras del mundo, prometí que no vas a ir nunca. Y él le dice, lo que más quiero es ver esos ojos. Doy todo en mi vida por una mirada. Dijo Fernando estas palabras con tan acento que las lágrimas que temblaban en los párpados de Íñigo se rebaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío, cúmplase la voluntad del cielo. Y así llegamos ya a la tercera y última parte de la leyenda. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca y ni veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves, como en una noche profunda. Yo te amo y noble villana, seré tuyo, tuyo siempre. El sol había traspuesto la cumbre del monte, las sombras bajaban a grandes pasos por su falda, la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas de sus márgenes. Fíjense cómo esa luz que veíamos al principio, esos colores, de pronto aparece la niebla, ¿sí? Muy propio del romanticismo, muy propio de lo fantástico. Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse, en el fondo de las aguas en cuya superficie se retrataba
Temblando el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro, ¿sí? Ahí está, ¿no? Yo les decía, los personajes masculinos son valientes, como Fernando, que rompe la prohibición y no le importa nada, y las mujeres la belleza, siempre la mujer reducida a la parte de la belleza, porque la razón, la inteligencia, le va a corresponder siempre al hombre, según Becker, por supuesto. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para anunciar alguna palabra, pero solo exhalaron un suspiro débil, doliente, como de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. No me respondes, exclamó Fernando al ver burlada su esperanza. ¿Querrás que des crédito a lo que ti me han dicho? Oh no, háblame, yo quiero saber si me amas, yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer. ¿O un demonio? ¿Y si lo fuese? El joven vaciló un instante, un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad a la de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico de mente casi exclamó en un arrebato de amor: si lo fueses te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. Fernando, dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música, yo te amo más aún que tú me amas. Yo, que desciendo hasta un mortal, siendo un espíritu puro, no soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpóreas como ella, fugaz y transparente. Hablo con sus rubores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes le premio con mi amor como un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso. Acá se ha cumplido la tarea, ¿sí? Fernando se impone una tarea que es la de encontrar a esa mujer. Acá la tarea se ha cumplido, la ha encontrado, esa mujer tiene todas las características de la mujer beckeriana. Y le dice que ella no castiga, veremos si es así. Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, atraído como por una fuerza desconocida, se aproxima más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes prosiguió así. ¿Ves el límpido fondo de ese lago? ¿Ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeralda y corales, y yo te daré una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie. Ven, la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino, las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles. El viento empieza entre los álamos sus himnos de amor. Ven, ven. La noche comenzaba a extender su sombra, la luz brillaba en la superficie del lago. Se hizo de noche, ¿no? ¿Sí? Muy romántica la parte, se hace el nocturno. La niebla se arremolinaba al soplo del aire y los ojos verdes brillaban en la oscuridad, como los fuegos factos que corren sobre las de las aguas infectas. Ven, ven. Estas palabras zumbaban los oídos de Fernando como un conjuro. Y la mujer misteriosa lo llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso, un beso. Fernando dio un paso hacia ella y otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos. Un beso de nieve y vaciló y perdió pie y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose hasta expirar en las orillas. Se ha cumplido el castigo por esa transgresión que realizó al principio. Bueno, con esta leyenda
doy por finalizada esta clase, aunque les queda a ustedes como tarea leer las otras y si tienen tiempo ir leyendo las rimas. Nos vemos, chicos.